Se levantó el secreto bancario en esta causa por lavado de activos, una investigación penal federal que avanza. Tenemos un clip de presentación del tema, tenemos esta apertura, a ver. Este lugar se quedó pequeño. Quiero que edifiques para mí un templo para 12,000 personas. Y el Espíritu de Dios dice: será edificado sin deuda. No deberás un centavo. Y la gente en Buenos Aires, la gente en Rosario dirá: ¿cómo es que en el Chaco pagan templos en efectivo? 1, 2 y 3. Se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Quiero agradecer al pastor Jorge Ledesma por la invitación y felicitarlo por este hermoso auditorio, el más grande que se haya dedicado a la fe en todo el país. Anillo de plástico en un anillo de diamante. Miren, 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 miren. Delante de sus ojos comenzaron a transformarse de a una las piedritas. ¿Tú te recuerdas cuando fui a tu iglesia y tenías 100,000 pesos argentinos y Dios cambió esos 100,000 pesos argentinos a $100,000? El papelito decía que nosotros habíamos comprado, que teníamos ahí guardados 100,000 pesos y que yo había sacado 6,000 de ahí para comprar dólares. Saqué la caja y miro adentro. Y digo, no, esta no es mía. Y me dice la empleada del banco: sí, es la suya. Reviso de nuevo y conté y había $96,000. Esto es Portal del Cielo, es su casa, es la casa que el Señor nos dio a usted y a mí para adorarlo a Él y para seguir extendiendo el reino de los cielos. Tenemos que agradecer al cielo, pero aquí en la tierra, nada de lo que hiciste quedó sin que Dios lo vea. Señor, otro paso más de victoria, y luego otra, y luego otra, y luego serán ciudades, y a algunos Dios les va a poner a mirar naciones. Esa monedita que diste, ese esfuerzo que hiciste, todos los que vinieron a trabajar horas y semanas enteras gratis para Dios, todo el esfuerzo que se hizo, los aportes, todo está registrado en el libro de Dios. Y bendecimos a Argentina y declaramos en el nombre de Jesús que la mano de Dios viene sobre esta nación. Levanta tus manos. Bueno, todo está registrado en el libro de Dios, Sí, dice el pastor Ledesma, pero hay cosas que hay que registrar en el libro. en el de los hombres, Los en hombres. los libros contables, ¿no? Esta historia, repetimos, seguramente ustedes se acuerdan, comienza con el presidente Milei viajando al Chaco y allí empezamos a tratar de saber quién era el pastor Ledesma. Bueno, era este hombre que contó un sinfín de anécdotas y entre ellas cuenta cómo pudo materializar y convertir pesos en dólares, ¿sí? Esto no es un chiste, es la realidad, y a partir de ahí la justicia empezó a poner la mirada en eso. Pero ahora también empezó a poner la mirada en otro aspecto. Ahora se van a enterar algo del transcurso de ese expediente, ¿eh? Tal cual. En ese otro aspecto es la Escuela de Finanzas Sobrenaturales que funciona en el marco de la Iglesia Portal del Cielo. Ahora vamos a ver algún tape de presentación para que entiendan a qué referimos, pero básicamente enseñan a dejar de ser pobre, que esto es algo bastante común en distintos esquemas de estafa piramidal. No decimos que este lo sea, pero decimos que está en la mira de la justicia, que hay 7 maneras de ser bendecido y 5 de ellas implican entregar dinero a la iglesia. Entonces, esto es lo que está bajo investigación. Ahí hacen como un cálculo de cuántos salarios recibís por año, por ejemplo,
y se preguntan si uno de esos salarios de repente no pueden ir a parar. Bueno, y ahí empieza un poco esta idea de esta escuela de finanzas sobrenaturales que por supuesto también empieza a estar en la mira de la justicia, ¿eh? Algunas formas de ser bendecido que tienen que ver con esto de entregar dinero a la iglesia son los diezmos, que representan la alianza y fidelidad con Dios, trayendo protección y provisión. Si vos donás, Dios te protege y te provee. Lo que das te vuelve. Las ofrendas voluntarias, que son la expresión espontánea de gratitud a Dios sin esperar nada a cambio. Arma de guerra que te protege del diablo. Cuando vos ofrendás, estás protegido del diablo, según el mandato de la iglesia. Y la siembra, que es la ofrenda de fe para recibir una cosecha específica o multiplicación. Por ejemplo, un nuevo empleo, clientes, ahí ya vas con un objetivo en específico y en ese contexto haces la ofrenda. Hay un concepto que nosotros periodísticamente lo usamos mucho, pero acá no lo vamos a usar en términos periodísticos, o sí, no lo sé, pero me parece que va por otro lado. Hay una palabra que estuvimos investigando, que la usa mucho, que es la palabra, Marina, primicia. Primicia. A ver. Sí, fue muy extraño escucharla porque uno asocia una primicia a la primera vez de una información, a cuando una información sale a la luz en exclusiva. Bueno, le dan otro significado a la palabra primicia, pero recuérdenla porque es clave en este entramado. Bien, ¿y qué está pasando ahora en la justicia? ¿Sí? En estos momentos hay una justicia federal del Chaco que acaba de decidir levantar el secreto fiscal, el secreto bancario, el secreto financiero de Ledesma, de su familia, atención con esto, de la fundación, ¿sí? Hagamos doble clic acá en algunos minutitos, de la empresa constructora del templo, hagamos doble clic también acá. Todo lo que tenemos para contarles lo vamos a poner al aire, es mucha la información que hay. Sí. Estamos hablando de una empresa constructora tremendamente importante y prestigiosa que ha hecho muchísimas cosas y que de repente logró levantar este templo que hoy está en la mira de la justicia. Entonces la justicia le dice a la empresa, venga, ¿cómo le pagaron a usted? Muestre. Y bueno, ahí estamos la en el presunción medio. de la Fiscalía es que habría costado alrededor de 100 millones de dólares. Está bien, pero ¿cómo movés, Marina, 100 millones de dólares en bolsas, en valijas? Sí, no. ¿De qué manera? ¿Hay transferencias? ¿Hay trazabilidad del dinero? Ya les vamos a mostrar incluso el templo por dentro porque es impactante. Empezó a actuar la Procelac. Los libros de Dios son una cosa, los organismos de la tierra son otra. Son otra. La Procelac es la Procuraduría justamente que investiga el posible, presunto, dinero, no le imputamos delito a nadie acá, presunto lavado de dinero, blanqueo y aportes voluntarios y anónimos. Al ser anónimos, por supuesto, se pueden blanquear y hay mecanismos legales, que esto, la política lo muestra cada campaña, sí, claro. Es un ejemplo de esto, Marina. Tal cual. A ver, ¿qué pidió el fiscal? Que está moviéndose mucho, está en silencio el fiscal. No está hablando el fiscal Sabadini y está moviéndose de manera muy activa. Pidió registro público de comercio, dirección de culto, quiere toda la información. El RPI, que es el registro de propiedad inmueble, es decir, va al RPI y le dice, me decís todo lo que tiene este hombre, todo lo que tiene esta fundación, todo lo que... Bueno, el Registro Nacional de Propiedad Automotor, migraciones, quiere salidas y entradas para ver hacia dónde se mueven y de qué manera, informes en la municipalidad, acá los libros de Dios no, los libros de la tierra, ARCA y la UIF. Y ¿sí? la Unidad de Investigaciones Financieras. Bueno, exactamente, sí. Exactamente. Bien. Con lo cual avanza esto, ¿eh? Avanza y recuerden que el levantamiento del secreto bancario tiene que ver con esto de poder meterse directamente en la contabilidad. Pero en este entramado aparece el pastor Jorge Ledesma y también aparece, que ya lo conocemos, lo hemos visto recién en el clip de apertura, sí. Aparece otro personaje del cual no se habla tanto, que estaría como por encima en el árbol genealógico de la iglesia evangélica, por lo menos encima de Portal del Cielo, que es el pastor Medina, ¿no? ¿Qué sabemos de este personaje? Bueno, es un hombre que justamente empieza también a ser investigado, porque lo que quieren ver es hasta qué punto... A ver, ¿quién lidera? Y cuando uno habla de liderar, no, por supuesto, estamos, insisto, endilgando ningún delito, eso lo dirá la justicia, la fiscalía deberá investigar y obviamente el juzgado federal de Resistencia deberá decir si acá hay delitos o no y verá qué camino. Pero lo que quieren saber es quién maneja esta historia. ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Qué hay detrás de tanto dinero, de una obra magnánima, tremenda, que ahora la vamos a ver?
¿Y qué hay detrás de ese mecanismo de escuela financiera? ¿Y qué hay detrás de esa palabra que tanto nos llamó la atención, que es la palabra primicia? La palabra primicia, que cobra otro significado, y justamente en la voz del apóstol Medina, que vendría a estar como por arriba del pastor, aparece explicada la primicia. ¿Qué es la primicia? Vean. A ver. Lo resumimos de la manera más sencilla. Usted agarra tu sueldo, lo que ganas al mes, lo divide entre 30 y eso da un día de trabajo o 3.33% de tu sueldo. Metes en el sobre de la primicia un día de tu salario y lo llevas como primicia. Cuando cae el salario en tu cuenta, lo primero que tienes que sacar es por eso se llama primicia, porque es lo primero. Sacas la primicia y eso se lo vas a llevar a su pastor, que lo va a llevar a su casa, que lo va a consumir con él, con su familia, con lo que le dé la gana. Y va a subir delante de Dios. Toda su cosecha será consagrada, bendecida. Bueno, ahora ahí está explicada la idea de primicia. Básicamente es primicia porque es lo primero que uno tiene que hacer cuando se le deposita el sueldo. Lo primero que manoteas del sueldo. Lo primero que manoteas es el 3.33% y eso lo donás a la iglesia. Sí. Va en un sobre a la iglesia. ¿Qué? Esa es la primicia, eso es lo que te garantiza prosperidad. Claro, entrar en el paraíso. Claro. Ahora, el 3.33% en el cálculo Es un que día de hace trabajo. el apóstol es un día de trabajo. Claro, esa es la primicia. Lo primero que tenés que hacer con el sueldo. Querés dejar de ser pobre, pero tenés tu salario, bueno, tenés que pensar en la primicia y, por supuesto, cuando se lo presenta de esta manera, no es un gran esfuerzo. Es decir, bueno, este día lo trabajé y lo di. 1 de 30. Bueno. 1 de 30. 1 de 30, exactamente. Ahora lo vamos a hablar porque todo esto, por supuesto, tiene un costado legal. ¿Es legal esto? Bueno. Es legítimo, es legal. Pero antes, Luciana Arias tiene más datos sobre el apóstol Medina. Contanos quién es. Claro, Marina, ¿de quién se trata este hombre que tiene tanto vínculo con el pastor del que hablaban previamente, con el pastor que tiene su emplazamiento Ledesma. particularmente en Chaco, el pastor Ledesma? Fíjense, su perfil. Nació en Brasil, actualmente vive en Camboriú, en el sur de Brasil, en Santa Catarina. Estudió teología en los Estados Unidos en la Christian University of the Nations. Así se hace llamar el espacio donde estudió. Esto fue en California, donde vivió durante ese tiempo. Estuvo también residiendo una década en España, donde trabajó como misionero. Esto es toda información pública que se encuentra en sus perfiles. Y además es fundador de la familia do Reino, también una iglesia que tiene base operativa, por supuesto, en su Brasil natal. Además, tiene 400 iglesias bajo su liderazgo. Hablábamos previamente, ¿no?, de lo que son esta suerte de entidades que no solamente operan en lo territorial en sus propios países, sino que también tienen a veces, digamos, vínculos transnacionales. Es director de la escuela Escousia School, con cerca de 200.000 alumnos, por lo menos esta es la información que ellos publican en sus perfiles oficiales. Y tiene un mensaje vinculado con lo que ustedes estaban señalando. Por un lado, la idea de la prosperidad espiritual, por otro lado, la idea de las finanzas sobrenaturales, que son muy cuestionadas por algunos que tienen una mirada más vinculada con lo evangélico desde lo bíblico, estas primicias que recién explicaban, y también la activación profética. Digo, toda esta sensación de, si se quiere, interacción, intertextualidad entre, por un lado, lo espiritual, pero por el otro lado, el dinero, lo financiero. Bueno, acá volvemos con lo que decíamos, o nos planteábamos, Marina, está por arriba el apóstol Medina, del pastor Ledesma. Bueno, Ledesma lo invitó a su comunidad, a su iglesia, para que dé esa conferencia que acaban ustedes de ver, donde aparece el concepto de Finanzas sobrenaturales. Claro, finanzas sobrenaturales. Es una contradicción en términos, ¿no? Total, también quedé pensando en eso. Claro, y primicia. 3.33% que se considera la primicia. La primicia no ya por algo que esté vinculado a lo periodístico, sino que se te acredita el sueldo, lo primero que vas a buscar, la primicia que vas a buscar, es el 3.33% de lo que te depositen, sea lo que sea. Con eso, posiblemente Dios te permita salir, estar más cerca del cielo. Y salir de ser fíjate, pobre. Facundo, que no te habla de transferencia, te dice, lo buscas, lo pones en un sobre
otra vez el dinero en efectivo y el sobre va a la iglesia. Claro. Ahora nos vamos a meter adentro de la iglesia Portal del Cielo, de esa mega obra de arquitectura que también está sospechada. Pero antes, una primera mirada. Silvina, gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gloria a Dios, ante Bueno, todo. Para empezar. Sí, para empezar. Claro, bueno, estamos hablando con Silvina Fernández Rosarno, que es abogada. Y lo primero que te quiero preguntar es si uno abiertamente y alegremente puede decir, dónenme el 3.33% del sueldo en efectivo y eso les va a garantizar un bienestar. Si eso es legal, si es ¿no puede haber una estafa ahí? Sí, absolutamente. Poder se puede, no se debe. Acá lo que evidentemente están analizando a través de la Procelac y el levantamiento del secreto de sumario. Le tiraron, doctora, con todos los organismos. Naturalmente. Entiendo, hablando un poco en abstracto, porque esto está investigándose, pero podría ser una organización criminal de las que están encontradas en los delitos federales, por eso está en la causa federal, con estructura vertical muy organizada, con cada uno un rol indeterminado. Y empezamos por considerar la contabilidad básica, volvemos a Fuller Newton, contabilidad 1. Sí. Activo, pasivo, patrimonio neto, estado de origen y aplicación de fondos, cuadro de resultados. Vamos a pensar eso. ¿Cuáles son los orígenes? Como una base. Como una base. Ahora, doctora, ¿Cuál me es el origen me parece de importante esto? aclarar algo que creo que con Marina compartimos ese pensamiento. Esto lo hacemos con mucho respeto respecto a los fieles. Nosotros no elevamos un juicio de valor respecto, espiritual. claro, a aquel que tenga una fe en relación a esto. Tampoco somos nosotros que ponemos la mirada, estamos transmitiendo lo que está sucediendo en una causa federal en la ciudad de Resistencia, que nace a partir de la visita de Milei a esa ciudad, y hay un fiscal muy enérgico diciendo queremos saber absolutamente todo, sobre todo porque de repente en el Chaco, con todas las carencias que la provincia tiene, apareció un estadio del que ahora van a ver lo que es, porque es impactante. Bueno, ¿cómo se hizo? Lógico, hay un estado de sospecha que se genera cuando, obviamente, como vos bien decís, acá lo que está diciendo este señor Medina es, ustedes cuando cobran, retiran y ponen en un sobre, que está muy bien tu advertencia, no están diciendo transfieran, generen un estado, ¿cómo transformar lo ilícito en una cuestión lícita y luego lo llevamos a algo, un valor moral, que cómo podemos discutir que es disvalor o es un valor? Entonces, necesitamos herramientas mucho más importantes que las que tenemos nosotros como sistema judicial para hacer más rápido y analizar bien la trazabilidad de este dinero, porque se puede encontrar. Hacemos un punto ahí porque ahí hay una delgada línea entre lo voluntario y lo que aparece de alguna manera, entre muchas comillas, coaccionado por alguien que tiene una autoridad sobre uno, una autoridad religiosa en este caso. Ahora retomamos ese tema. Marina, una fuente política de la provincia me contaba lo que significó, el impacto que significó en el ámbito privado, incluso provincial, el momento en que se dieron cuenta que la iglesia o el pastor Ledesma iba a contratar un estudio de arquitectos que ya van a ver lo que es. Estamos hablando de tope de gama dentro de la arquitectura, ha hecho cosas muy importantes. ¿Vamos a verlo eso? Vamos a verlo. Vamos a verlo a la pantalla. Nos vamos a encontrar con el detalle de la propia página web oficial de esta constructora o estudio de arquitectura, Jeffrey Berk Arquitectos. Dentro de su página web aparece el proyecto de la Iglesia Cristiana Internacional, que es el que ustedes están viendo, que es en este momento esto es foco de la investigación. Te diría, concentrada la investigación en poder saber de qué manera se hizo. Esta es una suerte de render, exactamente, digamos, ¿no? Es el render, proyecto. Es el proyecto. Pensemos, para acercarnos a esto en la idea del Movistar Arena. Frenámelo acá un minutito. Esa imagen, o esta está bien también. Ahí nomás. Me explicaban, por ejemplo, que el Movistar Arena tiene una superficie de 2.250 metros cuadrados de cancha, es decir, lo que a veces llena el público, cuando hay entre gradas y exactamente. Platea. Bueno, en este campo, en este caso son 9.900 metros cuadrados, ¿sí? Un estadio completo con áreas de espectadores
y otras instalaciones. Solo la cúpula, es decir, solo el techo lo tuvieron que trabajar en forma especial, por lo que significa, por supuesto no fue hecho acá, pero van a ver esto. Ahí fíjense. se ve, es muy particular la ondulación, ¿no? Es muy particular la ergonometría que propone y también la cantidad de gente que entra, que es mucha más o bastante más que el Movistar Arena, que lo que fue en su momento el Luna Park en la Argentina, ¿no? Es un templo. Acá está, mirá el plano, qué interesante. Por un lado está lo que sería el campo, más las gradas, y después hay algunas calles o pasajes internos y... Pero vos fíjate, Marina, que si tomamos, internas. estas son 1, 2, 3 manzanas. Claro. ¿Sí? Digo, más o menos en la estructura del plano tenés, todo el predio involucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manzanas. 8 manzanas. Sí, y te regalé el estacionamiento. Este es el estacionamiento, ¿no? Impactante, claro, ¿eh? Es impactante. Van a ver la construcción ahora, parte de lo que se iba registrando. Observen lo que es esto. Claro, era obvio que la justicia en algún momento iba a poner la mirada. Es cierto que la iglesia ha tenido vínculos con todos los colores políticos, de Capitanich, pasando al propio Mauricio Macri. Yo lo entrevisté incluso al hijo del pastor Ledesma y me dijo, no, nosotros hemos tenido vínculos con todos, no somos ni libertarios, ni... Bueno, la justicia ahora lo que quiere ver es cómo se hizo esto. Estamos hablando de una mega obra. Fíjate el techo, la instalación del techo. Es un lugar muy grande, entran más de 15.000 personas, 18.000. Y hay quienes dicen que hasta 20 podrían entrar, ¿no? Y fíjate 20.000 personas. El nivel de inversión, ¿no? Del que estamos hablando. Sí, por eso la justicia arranca la investigación en esta idea de la conversión de los pesos a dólares y también lo que se preguntan es, ok, 100.000 pesos se convirtieron en 100.000 dólares. Acá hablamos de 100 millones de dólares. ¿Se convirtieron también? Claro, ¿de dónde salieron estos 100 millones de dólares? ¿Por qué no están presentados en tiempo y forma los libros contables de la iglesia y de la fundación? ¿De dónde salió el dinero? ¿Quién lo puso? Y si es todo dinero de aporte voluntario de los fieles, también debe estar asentado. Podría ser, es una iglesia que está reconocida en la Secretaría de Culto. Es decir, a ver, insisto con esto, no imputamos delitos, simplemente nos preguntamos, describimos parte justamente de la investigación. Esto se inicia con el propio pastor Ledesma dando cuenta de una anécdota. Ahora van a ver cuando se la cuenta Eduardo Feynman acá en la señal. ¿Y cuánto se relaciona, Marina, aquello que explicaste muy bien de primicia con esto que estamos viendo? Es decir, ¿cuántas primicias tienen que haber para construir un mega estadio de 100 millones de dólares? Habría que hacer el número. Habría que dividir, ¿no? Por 33, 100 millones. A mí me explota la cabeza porque soy malo para las matemáticas. Es muy complejo y además los 100 millones de dólares pasados a pesos tenés que multiplicar por 1000, aparte, con lo cual no me entra el número en la cabeza, salvo que existan milagros como este que describe el pastor Ledesma, así lo contaba. A ver. Y teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Entonces, habíamos puesto 100.000 pesos y sacamos 5.000 para una compra de dólares. Me dijo la contadora, quedan 95.000 pesos. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije, me equivoqué de caja. Y miré de nuevo todos los números, miré todo y sí era. Y conté y eran 95 billetes de 100 dólares. Así que le saqué una foto con el celular, cerré y me vine y le dije a la contadora, revise de vuelta qué pasó, qué tengo que tener ahí en el banco. Y me dice, son 9.500 pesos. Y había 9.500 dólares. Bueno. La cara de Feynman, ¿no? Sí, yo tuve que tomar un poquito de agua también. ¿Qué repreguntás en ese que claro, sí, es una cuestión de fe y de hecho el fiscal dijo la explicación con perdón de la fe no me cierra. ¿Cuándo pasó esto? Porque quizás nosotros nos estamos equivocando y esto sucedió en la etapa de la convertibilidad, ¿se acuerdan? La convertibilidad, la 23.928. No, está bien lo que Decime que sí. No, esto pasó ahora. No, esto es de ahora. No, por eso lo describe como un milagro, si no sería simplemente haber convertido pesos a dólares. Porque podría, si era del 991, no fue. Vamos a darle la bienvenida a Guido Policena, que es periodista, está en el Chaco y está siguiendo el minuto a minuto de esta investigación. Gracias por recibirnos, por la nota. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer es mío de estar con ustedes estos minutos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué hay, Guido? ¿Qué estás viendo esta historia?
Hay mucho, no sé cuánto tiempo tienen. Todo el que necesites. Porque la verdad, para poder entender un poco de dónde nace este interés de la justicia federal, a través del fiscal federal Patricio Sabatini y de la jueza federal Zunilda Nirenberger, podríamos incluso irnos hacia muchos años atrás, 15 años atrás, cuando en Chaco existía lo que se denominaba Subsecretaría de Culto, que después pasó a ser Dirección de Culto, y que cuyos coordinadores o funcionarios que estaban a cargo terminaron siempre investigados por este tipo de relaciones que tienen que ver con el origen del dinero de las iglesias evangélicas. Chaco es una provincia, te diría que de las más evangélicas del país. En la actualidad se estima que hay por lo menos 1.500 iglesias, pequeñas, medianas, gigantes, como el Portal del Cielo, en todo nuestro territorio chaqueño. Hace 15 años atrás esas iglesias eran un poquito más de 1.000. Entonces, entender quizás cómo termina todo en este Portal del Cielo que se inició a construir con muy bajo perfil allá por el año 2017, que tuvo una primera exposición en el año 2020, cuando el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, en plena pandemia autorizó al pastor Ledesma a hacer un autoculto, ¿no? En esto de la distancia obligatoria que tenemos. Explícalo del autoculto, Guido. ¿Qué sería un autoculto, Guido? Como el autocine, pero de culto. Ok, como una suerte de templo. O sea, a ver si entiendo, abierto, donde está el terreno, del estadio, la gente llegaba en el auto y presenciaba la misa. Sí, lo que es en la parte al frente del estadio, en ese que vendría a ser hoy el estacionamiento, para el 2020 la carcasa de ese microestadio ya estaba hecha. Bien. Insisto, se empezó a construir en el 2017, así que esto de la conversión de pesos a dólares habrá ocurrido ahí porque el propio pastor dice, estábamos empezando a sacar las cuentas para iniciar la construcción, año 2017. En el 2020 recibe de forma extraordinaria, únicamente él, el permiso del ex gobernador Jorge Milton Capitanich de hacer un autoculto. Todos los fieles iban en su auto y desde afuera de lo que ya era la carcasa de este microestadio se hizo el autoculto. Aquí hubo problemas con la justicia. Incluso llegaron a intentar llamar a declarar al pastor Ledesma. Se armó una causa por este autoculto. ¿Por qué? Después, ¿Y ahí por qué? ¿Por qué, Guido? Si la gente iba voluntariamente. Sí, pero estábamos en plena cuarentena. Cuarentena, ok. Nos habían pasado 6 meses de pandemia, o sea, había poco permiso para muchos y mucho permiso para pocos. Claro, clarísimo. Y había alguna suspicacia sobre por qué se había habilitado, ¿no? Claro. ¿Por qué ellos sí y otros no? Los terrenos donde primero fue el autoculto y ahora es este estadio majestuoso, digamos, impactante, ¿de qué eran terrenos fiscales? Eran terrenos fiscales. No sé si ustedes han observado las imágenes del día de la inauguración, cuando estuvo aquí el actual presidente Javier Milei, las calles que recorrió para llegar a ese microestadio. Hay mucha pobreza alrededor de ese microestadio. Es como una gota de agua dentro de un desierto, ¿sí? Y estamos hablando de un portal de un microestadio que se transformó en el más grande del país en cuanto a iglesias evangélicas, pero es más grande que cualquier microestadio deportivo que hay en nuestra provincia. ¿Y está sospechada esa adjudicación de terrenos fiscales? Eso es lo que todavía no se ha informado, porque luego de que hace pocos días se confirmó que la jueza Zunilda Nirenberger dio lugar al pedido del fiscal Sabatini de levantar el secreto fiscal del pastor Ledesma y su familia y de toda la iglesia, no han vuelto a dar declaraciones públicas. Y quiero dejar claro en algo, tanto el fiscal Sabatini como la jueza Nirenberger son dos personas que siempre están dispuestas a atender a la prensa. Por lo menos a la prensa chaqueña jamás le dicen que no. Y digamos que son dos, tanto la jueza como el fiscal, Sabatini, claro. Lo que pasa es que han decidido cortar la comunicación oficial, lo cual uno puede analizar ese gesto de que están o tapados de trabajo. Es cierto que estamos en feria también, pero no los quiere dos mostrar las cartas. Claro, los dos impulsan mucho esta investigación. Sí, es una jueza federal, sí, y un claro. fiscal federal. Sí. Ahora,
Guido, el pastor Ledesma, ¿vive allí en el Chaco? ¿Cómo vive? ¿Qué se sabe de él socialmente? Mirá, te puedo llegar a decir que la familia vive acá en Chaco, la hija, el hijo, él también. Él era empleado de un canal de televisión de la provincia de Chaco, antes de ser pastor. Ah, mira. Mira, y después empezó a su tarea pastoril, su llegada a la fe, que recién ustedes decían, ¿no? Todo esto no va en contra de la fe de las personas. Por fuera, eso no se discute, la fe de la gente es sagrada. Pero él empezó de a poquito y sus vínculos políticos lo fueron haciendo crecer en cuanto a su tarea de pastor, empezó a tener cada vez más fieles y bueno, de la nada, y lo digo, y reitero esto, con perfil muy bajo empezó a construir el microestadio, nadie en la provincia lo sabía. Al principio eran los vecinos los que se quejaban por los ruidos de la construcción y de a poco, de boca en boca, la provincia del Chaco se fue enterando que se estaba construyendo semejante monstruosidad en un barrio que realmente, si uno lo ve, el contraste es demasiado, ¿no? No ha derramado. Guido, gracias por la actualización, por el perfil que nos trazaste del pastor y por los antecedentes que desconocíamos, esto del autoculto. Así que gracias por tu aporte. No solo eso, y con esto me despido, en el año 2013, en un acto en conjunto, donde estuvo el pastor Ledesma, era un acto del pastor Ledesma, Jorge Milton Capitanich anuncia el decreto 1992 que ponía o establecía el Día del Pastor en la provincia de Chaco. Guido, por último, una respuesta corta. ¿Estás investigando esto y estás trabajando con total libertad? Sí. Acá no hubo cercenamiento nunca, jamás. Está buenísimo. Con este problema, con esta investigación, se hacen todas las preguntas posibles. Lo mismo ocurrió en el caso de Cecilia hace 2 años atrás. Bien, bueno, bueno saberlo. No tenemos ese tipo de problemas, pero sí, si uno se empieza a meter, quizás se puede llegar a encontrar con personajes que no están muy contentos con que se lo investiguen. Yo les dejo el nombre de José Mongelós, que fue subsecretario de culto allá por los años 2013 y que aparece en varios libros. Uno de ellos, El Estiro, de Gustavo Sierra, el libro, Sinaloa, Medellín, Rosario, y ahí hay una conexión de las iglesias evangélicas en la provincia del Chaco y el inicio de muchas de ellas a operar aquí con fondos que no se conocen. Bien. Bueno, súper interesante. Gracias, Guido. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por tu aporte. Uno pregunta, Marina, eso de la libertad, porque ahí, y lo sabemos, estamos en contacto con cientos de colegas a lo largo de todo el país, desde medios chicos, que investigan, a veces investigan al poder, a veces no lo hacen con total libertad, a veces reciben amedrentamiento, con lo cual está bueno escuchar que en este caso, por lo menos la investigación fluye del ámbito periodístico y de la justicia, ¿no? Por supuesto, ambas investigaciones avanzan y también lo que está en la mira, no de la justicia, pero del interés público, es esta cuestión de los milagros, ¿no? Uno no juzga las cuestiones de fe, pero hay cosas muy llamativas que también podrían tener un correlato legal. Lo vamos a hablar con Silvina Fernández. Es que hay ejemplos que son increíbles, ¿no? Sí, compartimos uno de estos ejemplos que es el milagro del dedo amputado. De una moto que me casó la cadena. ¿Lo estabas reparando o qué estabas? Sí, estaba engrasando justamente la cadena, pero lo tenía en marcha y ahí me casó el dedo. Y voló un pedazo de dedo. Sí. 2 falanges por lo menos, medio dedo. Sí, exactamente. Ah, él me contó que se cortó en la segunda falange y como quedó astillado porque la cadena no fue prolija, le cortaron más todavía para dejarle prolijito el muñón. Y cuando voy a la iglesia, bueno, el pastor le cuento la situación y él me dice, voy a orar por vos. Y bueno, en ese momento creí y sentí el poder de Dios, que el dedo se me crea, declaro un milagro creativo, dijo él, y yo creí en esa palabra, y ahí cuando creí sentí el poder de Dios. Móstrame ahora. ¿Cuál es el dedo? ¿Cuál es el dedo sano? Escúchame, se le creó las 2 falanges, se le puso hueso, le salió uña.
Bueno, ahí tenemos una primera cuestión. Ahora vamos a chequear todo con la doctora que pone unas caras. Impacta, bueno, ¿no? El dedo amputado, que hasta el pastor se ríe, pero habla de milagro creativo. Pero hay más milagros. Está el hombre de la silla de ruedas que baila. Míralo, 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 míralo. Míralo cómo camina. A ver, traiga. Míralo. 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 ¡Ey! Está bailando. Vino en silla de ruedas y está bailando. Señor, recibe gloria por lo que tú haces. Señor. Aleluya. Dele honra al Señor. Aleluya. Mira lo que Dios hace. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí te queda la operación! ¡Ey! No podía. Así que te trajeron en esto. Domingo yo vine, pastor. Yo te vi, estabas ahí en el costado. Pastor Cachito, no hace muchos años, él se fue de sanatorio imposibilitado. Yo tuve mala muerte que la vida. Pero Dios quiso que esté ahí. ¿Qué sentiste ahí? Lo primero no. Bueno, ahí estaba este hombre que, dice el pastor, llegó en silla de ruedas, que estaba imposibilitado y que terminó bailando en el contexto de la celebración. Y tenemos un milagro médico más, en este caso chequeado Ahí in situ por un médico. Diste en la clave, Marina, una palabra, que es la medicina practicada por no médicos o por lo... Bueno, ahí habrá que ver, ahora vamos a hablar con la doctora, está Fito Baqué también. Fito. Sí. Ahí vamos a trabajar un poco en ese sentido, a ver qué hay. Si se pueden estas conductas acercarse a alguna conducta reprochada por el Código Penal. Exacto. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Es el milagro de la clavícula que no estaba y que apareció milagrosamente. Ella es Sofía, 18 años, nació sin clavícula. Movía sus hombros adelante y se juntaban los hombros porque no había nada en medio que lo detenga. Me dijiste, imagina que está ahí. Y le dije, hija, veo como una percha que está bajando y se apoya ahí. Y empecé a tocar. Y primero sentí dos cositas blandas. Después vi como el huesito de este lado se extendía para adentro. Y lo llamé al doctor. Y dice, siento como cartílago. Y subimos acá y la volvimos a tocar y ahora hay más hueso todavía. Se está formando. Él lo vio ahora. Cuando primero la chequeé, yo no sentía nada. Había un hundimiento en ambos lados. Mientras el apóstol oraba por ella, comenzó a llenarse. Y después comencé a sentir algo suave. Y después se comenzó a poner más duro. Mientras oraba y oraba, ahora tiene los dos clavículas llenos de los dos lados, palpables. Dios la acaba de sanar de algo genético. Bueno, se supone que es un médico el que da fe de que ya no tenía clavícula y después se le autogenera. Ahora, doctora, uno piensa en estos milagros médicos, ¿no? Que le llaman milagros creativos. ¿No está muy al filo de la ley todo esto que estamos viendo? Con todo respeto, yo considero que esto es un montaje y se está utilizando un montaje de excelencia porque necesitamos que la gente crea. ¿Para qué? Para que se generen los orígenes de fondos. ¿Cuáles son los orígenes de fondos? Las donaciones, las primicias, el diezmo, etcétera. La pérdida de propiedades muchas veces. Claro, muy bien. Claro. Entonces, yo creo que no van a tener problema, ya que ellos son tan creativos en demostrar ese origen de los fondos que es lícito, multiplicado por la n exponencial de todas las donaciones en todos los lugares del mundo, para poder aplicar los fondos de estos terrenos fiscales que teóricamente habrán sido licitados, me imagino. Hay dos cosas. Está por un lado el tema económico, la trazabilidad de los fondos, si hay lavado de activos. Eso recién arranca, ¿no? Eso recién arranca. Después yo me pregunto si esto es, vamos a decir, inofensivo. El hecho de venderle a la gente que a través de la fe, que bueno, uno puede creer genuinamente en los milagros, pero cosas tan palpables como una clavícula, como un dedo. Es una estafa. Lamentablemente es una estafa y hay mucha gente involucrada. Con todo respeto, yo no creo, ¿sí?
No creo, y me parece que se utiliza a gente vulnerable en situaciones de carencia, que necesitan creer en alguien porque quizás el sistema interno ya no les funciona. Nadie cuestiona la fe. Acá el punto es, y se lo traslado a Fito, si esa fe está construida en base a algo mentiroso, si el milagro efectivamente no fue, porque eso después es el argumento para sacar dinero. Sí, empieza como un ejercicio ilegal de la medicina. Los famosos curranderos. Pero si hay un médico al lado que lo avala, se puede cubrir. No. Es una cobertura. El tercer inciso, el tercer apartado del 208 inclusive habla de propios médicos ejerciendo. Que le prestan a otro inclusive el título. Claro, no, o presta nombres, presta títulos. El ejercicio ilegal de la medicina está clarito. ¿Vos lo ves acá en estos tapes? Sí, sin duda. ¿Vos decís que acá hay delito? Sí, sin duda. Viste que yo trato de ser justo. Sí. Acá hay delito. Después veremos si tiene que ir preso o no. Doctora, acá hay delito. Absolutamente. Sí. Después viene la asociación ilícita que la doctora acaba de bien poner en términos. Después vendrá el tema del dinero y todo lo demás. Y en el medio, entre la asociación ilícita, que es 3 o más personas nos ponemos de acuerdo, y el ejercicio ilegal de la medicina, está la estafa. El que mediante ardid o engaño, porque hasta ahí no piden nada. Luego viene el ardid o engaño cuando piden la primicia. En un momento piden la primicia, que es... Y el 10. Que Fito te estaban justo armando en ese momento. Pero vos fijate que es, te pedimos y lo llamamos... ¿Lo podemos escuchar? Lo compartimos. Ahí lo van a ver. Ahí está. Es el apóstol Medina. Ahí está. Usted agarra tu sueldo, lo que ganas al mes, lo divide entre 30 y eso da un día de trabajo o 3.33% de tu sueldo. Metes en el sobre de la primicia un día de tu salario y lo llevas como primicia. Cuando cae el salario en tu cuenta, lo primero que tienes que sacar es por eso se llama primicia, porque es lo primero. Sacas la primicia y eso se lo vas a llevar a su pastor, que lo va a llevar a su casa, que lo va a consumir con él, con su familia, con lo que le dé la gana. Y va a subir delante de Dios. Toda su cosecha será consagrada, bendecida. Bueno, a ver. Es impactante el concepto de primicia por un lado y el final cuando dice lo que quiera. Lo das al pastor que lo gasta con su familia como quiere, donde quiere. No dice que vuelve a la iglesia, que ayuda a los pobres, dice que lo usa el pastor. Mirá, tienen todo estudiado. No, te lo cuento por qué dice eso. ¿Por qué? Primero, el diezmo de 30 días de trabajo. Uno de 30. Entonces, es uno. Esto no es un diezmo, es 3.33. Bueno, pero perdón. De mínima. Te van hablando trabado por si vos te equivocás y llevás el 33. Te hablan trabado, es como el estafador. El estafador vos le decís blanco y te dice 8. No, el número... Porque acá yo creo que estamos imputando, o en el caso de ustedes, digo, pero para vos hay delito, vos estás imputando delito. Sin ninguna duda, Facundo, y yo soy muy respetuoso para imputar delitos. Pero cuando los hay, los hay. No, a ver, después vemos la pena, que viene otra discusión, pero acá, cuando yo te hablo en lengua trabada, ya hay una estafa, porque empieza el ardid o el engaño. 3.33 ya es un número raro. Pero de un tercio, sí, parece un tercio, pero no es un tercio, es 3%. Claro. Sí. Después viene, si yo te doy a vos la plata para que la gastes en la iglesia, es una donación. Y cuando vos no la gastás en la iglesia, ya hay una estafa. O un mandato, el cumplimiento de un mandato, son un mandatario infiel. Vos decís que te cubre cuando dice, claro, el pastor la gasta como quiere, donde quiere. Ahí está cubierto de cualquier demanda. Claro. Porque yo no te mentí, yo te dije que le iba a gastar el pastor como se le da la gana. En lo que quisiera. Para su familia. Bien, pero perdón, Tito, pero a ver, yo me pongo del otro lado, ¿no? Pienso un poco en la gente que nos pueda estar viendo, que tenga fe. Ya le doy, doctora. Ahora, yo asisto a una comunidad religiosa, no sé, deportiva, lo que quieran. Y el viejo diezmo, yo siento la necesidad de ayudar a esa comunidad. Entonces saco, no importa si es 3, 33, 40. Le doy una parte, 10.000 pesos por mes. ¿Es ilegal? No, primero no das lo que vos querés. Das lo que ellos te dicen que tenés que dar.
Primero te están... Distinto dice, fijaron. usted, claro, ya te, Bueno, te tabularon. el diezmo también fija el porcentaje. Por eso, pero pará, pero vos me dijiste doy lo que quiero. Sí. Acá ya Bueno, no. no doy lo que quiero, está bien. Bien abogado, Fito. No, con la te van cabeza. poniendo... Está claro. Te van marcando... Ahora, ¿es legal, requisitos. es legal dar una donación o un aporte? ¿Cómo se convierte en legal? Yo insisto, voy a una comunidad, doy 10.000 pesos. Cuando pará, cuando vamos a la certificás, y iglesia. ahí empieza la asociación ilícita. Eso Y te es. explico por qué. Sí. Porque muchas veces vos das un diezmo en plata, das una equivalencia material, pero muchas veces das unas escrituras. Claro. Cuando vos vas a una escritura tenés que ir a un escribano. Y ahí empieza la cadena, digamos, de asociaciones de gente que cierra el circuito para que vos te quedes con una casa. Pero Y perdón, también, uno bueno, va... Cambia la yendo a lo que dice iglesia. Ventura. Pero perdón. Yo voy a la iglesia y pongo cuando Eso te iba pasan a con la decir. bolsita. Uno Pará. va a la iglesia y pasa una vez... Pero eso- pará, primero está sobreentendido que se va a gastar en caridad. ¿Cómo sabes? No, está Está sobreentendido. sobreentendido. Y acá Pará, no puede Además, estar lo sobreentendido. dice el Pero pastor acá no, en su acá, prédica, pará, te pará, dice, pará. bueno, ahora vamos Y no a está el colaborar. cura diciéndome que hizo 20, ¿cómo se llama? Milagros. Ahí está la No clave. me está Ahí induciendo está al el error. ardid, ahí está Ahí el ardid. está el ardid. Porque el Porque padre... la pregunta es si esa voluntad del que dona Claro. no está viciada Exacto, sí. por sin el duda. ardid. Inducida. Inducida. Y Exactamente. no sé si la doctora Ahí quiere está. aportar algo. Tenemos Por otro eso. material impactante para compartir. Es interesante lo que ustedes dicen porque se justifica este montaje de excelencia como para generar la necesidad de que hay que creer, hay que colaborar. Y hay mucha donación anónima, pero la que no es anónima tiene que estar registrada. Y si está registrada a nombre de alguien, ¿por qué no tiene una factura? Me pregunto. O no son las por eso, buenas esa era mi prácticas. pregunta, doctora. ese ¿Cómo camino de la legalizás un aporte voluntario? Claro, pero... ¿Cómo se legaliza? Pero todo esto inducido y promovido por engordadores de puchero. ¿Qué significa? Vos armás un grupo donde a mí me curó la mano, a mí esto. Entonces vos tenés 5 pajaritos que de afuera hacen pi, 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 diciendo Como el la milagro mosqueta, Luis. que ellos vivieron Esa es la clave. y genera, digamos, Ustedes como están una diciendo inducción que este a hombre- que vos dones. Esa es la Ustedes están Dos diciendo que este cosas. hombre que bailaba y el de las Nadie hemos visto, parte. nadie hemos visto, históricamente en Mar del Plata, veía yo cuando era pibe, que se ponían a jugar ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Sí. Y venía uno de afuera, apostaba y ganaba y venía. Y vos te entusiasmabas pensando que ibas a ganar y perdías. ¿Te acordás? claro. Las 3 tacitas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el de las 3 tacitas y este que uno dice, yo salí caminando, a mí me creció el omóplato? Primero. Segundo, si no pongo y mañana me pasa algo, Bueno, esa es la sugestión. Esa es la no me van a sugestión. atender porque Claro. no vengo estando en regla con el diezmo, el tercio o lo que sea. Y en línea Entonces, con todo esto, Fito, y, Sí. y retomo la palabra montaje que utilizó la doctora Fernández, vean estas imágenes que tienen que ver con una práctica atávica que está en el Antiguo Testamento, que no inventaron nada, no manos. estamos desconociendo la simbología ni el poder que tienen en la fe, que es la imposición de manos. Pero fíjense lo que pasa cuando ocurre la imposición. Esto, de hecho, también se hizo el día de la inauguración. Sí, cuando estuvo claro. el presidente Milei. Unos minutos antes veíamos Exacto, ya las veíamos imágenes esto. que iban llegando y eran estas. A ver. Es muy impactante porque uno se pregunta si la persona se desmaya genuinamente por una suerte de sugestión o de Es cuestión una- voy a energética. contar A mí me llama la mi atención, no sé experiencia si personal. podemos focalizar que los que se desmayan tienen una suerte de cartelito, ¿no? A ver, como si fueran, volvamos a verlo. Volvamos si fueran a verlo. si parte podemos. de Por ahí son algo. seleccionados, ¿no? Claro. Ella no, él sí. Ella sí. Ven que tienen colgado un cartelito que no sé qué significa. No sé si es una preselección, pero Los de atrás todos los que también son tienen, elegidos ¿eh? para la imposición de manos tienen este cartelito como si fueran parte de la Voy a contar una organización. historia personal, Ahí te Marina. doy, Fito. Incluso Sí. ahí está Esto, rodeado ¿eh? como de guardias que van... No, te agarran para que no te caigas. atajando a la Sí, gente. que lo- Ya, te voy a contar algo. 1983, estadio el viejo estadio San Martín de Mar del Plata, antes que Sí. se hiciera el mundialista. Estaba... Ante el Minela. Sí, estaba el pastor Anacondia. No me acuerdo. Bueno, pará, fui
fui con un montón de amigos. Otro Fito, un Fito mucho más joven, ¿no? Sí, sí, pero Otro tan Fito. andariego y travieso como ahora. Muy creyente, por cierto. No, fui porque era verano y fuimos. Y voy a ¿Vos contar... creías, Fito, vos sos creyente? ¿Vos sos católico? Soy católico, pero soy curioso. Ok. Fui por curioso. Te voy a contar 2 historias, que es muy loco todo. A mí, vos te ponías y a todos lo tocaba, no es que eran al que quisiera. Ah, ok. No Yo estaba armado. Sí, yo no me caí. Ok. Me quedé parado, no. Pero una de las chicas que fue con nosotros, mi primo Raulito, que en paz descanse, y Ariel y demás, se cayó y te juro que empezó a hablar lo que dicen en lenguas raras. Sí. Una piba que normal que estaba. Como en Empezó, la película del exorcista. rama, muchas A y R era por todos lados. Y la llevaron a una carpa, porque había una carpa. Yo te juro que no estaba paga esa piba, nada, había venido con nosotros. Por eso, ahí uno se pregunta cómo opera la sugestión. Que ahí está, eso te iba a decir. Esto, indudablemente que es sugestión, porque si no los voltearía todo. Claro. Si tuviera poder, voltea todo. Te hubiera volteado a vos también. Me hubiese volteado a mí también. Y yo fui queriendo que me voltee, no. Claro, no mal predispuesto. Viste que los que van duros. Claro. Quería ver Está qué bien, era. sí, está bien. Entonces Marina, hay alguien- algo raro con eso, pero creo que está en uno. Hay una fuente que me da cuenta que en el año 2012, 2013, hubo investigaciones, incluso investigaciones periodísticas, pero también judiciales, que ponían la lupa, aclaro, no estoy vinculando a esto, estoy diciendo lo que sucedió en el Chaco 10 años atrás o 15 años atrás, que vinculaba la llegada de iglesias evangélicas con ciertos vínculos. Esto está expresado, lo contaba recién el colega Guido Policema en un libro del otro colega, prestigioso colega Gustavo Sierra, vínculos de carteles del narcotráfico vinculados a lo que era Sinaloa, Medellín, ingresando a la Argentina por el norte en provincias como el Chaco. Insisto, repito, por la No estás duda. diciendo que este sea el caso. Estoy vinculando Hay que esto. aclarar todo. Lo que sí estoy vinculando con una fuente judicial me da cuenta de que esas investigaciones tuvieron un desarrollo, y en un momento determinado se plancharon. Se plancharon. Ahora, tenemos un material más que vamos preparando, que es el tema de la conversión del plástico en Al diamante, diamante, ¿no? al anillo. Que es otra vez en línea con el milagro económico, pero Sí. ¿quería aportar algo, Sí, doctora? quería decir, el tema de la sugestión, no solamente sugestión, sino sugestión colectiva, que puede ser a todos que no le funcione en forma individual, pero sí en forma colectiva. Y eso siempre es incitado para generar la satisfacción y que es un lugar donde ellos se sienten cercanos y creen que va a funcionar. Esos son los fondos lícitos. Lo que vos estás contando son presuntos fondos ilícitos. Sí, no lo relaciono con esto, doctora. No, es y un por otro poco lado, abstracto, totalmente abstracto. Pienso en algo. La verdad que cuando salió la visita de Milei a Chaco, tanto el pastor Ledesma como su familia hablaron con todos los medios, abrieron la comunidad, Después no empezaron mostraron a una guardar. Después empezaron a Después del guardar. milagro de los 100.000 Pero pesos no empezaron a guardar. mostraron una actitud, digamos, de opacidad. No, por lo menos en ese no, sentido. es No es que lo esté defendiendo ni nada. Un sino- mentiroso, un mentiroso. Bueno, eso, Fito, no, por ¿por mi qué? cuenta. ¿Por qué un mentiroso, Facundo? Bueno, el fiscal Sabadini piensa lo mismo que Baquer. Bueno, pero Dijo, que es un tiene mentiroso. esa presunción. Sí. Pero, a ver, vamos a llevarle plata a todo y le damos la mitad. O sea, Sí, ahora que me haces acordar de algo, Fito, sí es cierto que la anécdota comenzó siendo una anécdota de $100.000 y a De los 100.000 pesos, de en 100.000 realidad. pesos a $100.000 Sí. y a los pocos días cuando el escándalo empezó a explotar ya eran 9.500 los dólares. Sí, sí, ¿No? sí, Eso- fue eso mutando. ¿Sabes por qué los Fue 9.500? mutando. Porque por abajo de los 10.000. Está por abajo de los 10.000. Ya empieza. Sospecho. La que tipificación la legal está por tipificación debajo de legal cambia, Claro, es cierto. sí. Acá tenemos un videíto que chanta. tiene que ver con la presunta, supuesta conversión de un anillo de plástico en diamante. Sí. Es muy breve, estén atentos, pero es súper interesante. A ver. Anillo de plástico en un anillo de diamante. Miren, 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 miren. Delante de sus ojos comenzaron a transformarse de a una las piedritas. Anillo de plástico en un anillo de diamante. Miren, 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 miren. Delante de sus ojos comenzaron a transformarse de a una las piedritas. Bueno, la verdad es que no nos consta nada, Sí. porque él dice que delante de los ojos de la poseedora, las piedritas... Con la mano temblorosa. Así, Para que no la pueda ver, viste como sacudido. el mago, cuando hace un truco, mueve las manos para que vos no. Claro. El famoso truco del agua, tiene que mover las manos Pero para que vos vos no no tenés nada de detecte. nadie, Fito. Yo creo
creo que es un mentiroso, creo que es un chanta, creo que es un estafador y que por mucho menos hay gente presa. Así como me opongo a ciertas prisiones, acá, cuando te aprovechás del que la única esperanza que le queda es la fe. desesperación, la soledad, un montón de cosas se suman. La falta de conocimiento, la soledad de gente que... te digo, cuando es callejero, cuando no es en templo, el tema de los que gritan de atrás tiene que ser supervisado porque ahí empieza la punga. ¿Qué significa? Ahí nos contás. Entonces, aprovechan para... Bueno. Hacemos un punto acá, ahora seguimos con el tema. Llegando más información, ¿eh?